Bueno, ahora sí, ya vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a este culto con nuestro Señor Jesucristo. Deciros que buenas noches a todos los que os estáis agregando en estos momentos, a todos los hermanos y a todas las hermanas, deseando que el amor de nuestro Padre Celestial, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. La verdad que es un honor que nos permite el Señor en esta hermosa noche, ¿verdad?, de poder hacer un culto más para Él. Un programa más donde desde que estamos iniciando estos cultos por medio de estas redes sociales, de estas tecnologías, siempre estamos diciendo que no queremos hacer cultos protocolarios, cultos para salir del paso y rellenar huecos, que va, sino que creo que cada culto que realizamos consideramos que proviene de parte del corazón de Dios y lo más hermoso es que creo que siempre hay que hacerlo con excelencia para nuestro Dios. Hemos tenido un poquito a los hermanos ahí en espera, sabiendo, porque igual ellos no lo estaban viendo, pero siempre nos gusta empezar el programa mientras los hermanos se van conectando, poniendo alguna alabanza del Señor. Estábamos escuchando a un matrimonio muy querido en España, ¿verdad?, que recientemente él se ha recuperado de una enfermedad del tema del corazón, que es como nuestro hermano Robert y Carmen, de la Iglesia de Madrid, amén. Y la verdad que nos sentimos dichosos porque hoy vamos a tener un culto muy bendecido, lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Así que sí que os ruego, hermanos, que compartáis a todos los que ya os estáis conectando, compartir para alcanzar a más personas, más familias, no con el simple hecho de subir en número, sino para que podamos alcanzar a más gente y que la gloria de Dios no nos la quedemos nosotros solamente, sino que podamos transmitirlas a más casas. Quizás hoy está la palabra que viene de parte del Señor que tanto esperabas, o esa alabanza que puede cambiarte en el nombre poderoso del Señor. Amén. Bueno, como todos ustedes ven, hoy está con nosotros nuestro hermano Jonathan de Lérida y nuestro hermano Israel de Galicia, nuestro hermano Jonathan, y la verdad que es un honor tenerles aquí, tenerles en la iglesia de Ocharcuaga, ¿verdad?, acá en Bilbao, y es un honor, y creemos sin lugar a duda de que es un propósito de Dios de que estéis en esta noche con todos nosotros. Así que yo quiero ya empezar a darle la buenas noches primeramente. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Dios os bendiga. Aquí estamos bien, dando gracias a Dios. Un placer tenerte con nosotros, de verdad, en este culto. Eres bienvenido y quiero que te sientas libre. También buenas noches a nuestro hermano Israel, siervo del Señor, de la zona de Galicia. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenas noches, que el Señor os bendiga. Un placer estar con todos vosotros en esta noche. De acuerdo. Por lo mismo te decimos, la verdad que nos sentimos privilegiados de teneros en medio de nosotros, en la gran familia de la fe, y creo que vais a ser usados en el nombre poderoso del Señor. Así que yo no quiero ya, como siempre hago, yo quiero desaparecer, yo quiero callarme ya, y yo ya quisiera, hermano Jonathan, darte ya paso a ti, que ya cogieras tu guitarra para que estuvieras entonando las alabanzas que Dios haya depositado ya en tu corazón, y empieces a preparar la tierra para que luego Israel venga ministrándonos la palabra que ya Dios ha puesto también en su corazón para todos nosotros. Y antes de darte plazo, hay una pregunta que es obligada, que estamos haciendo a todos los hermanos, y digo yo que es obligada por la circunstancia en la que nos ha tocado vivir. ¿Cómo está, Jonathan, por allí, por Barcelona, el tema al día de hoy? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están las iglesias con esta pandemia? ¿Qué tal estáis? Bien, Barcelona no lo sé. Yo soy de Lleida, De pero Lleida. Barcelona ha sido un poco sacudida también por este virus un poco. Ha habido también, ahora no lo sé actualmente, pero sé que en su momento pues hubo un brote bastante fuerte de hermanos también en el Señor que han partido con el Señor también, y ha habido, la verdad, que bastante. En las grandes ciudades como Madrid, evidentemente, donde había más turismo y donde había más gente, esto ha sacudido. Pero dando gracias a Dios, en Lleida el tema de aquí ha sido más normal. Los calores prácticamente ninguno, todos si la han pasado han sido sintomáticos, pero dando gracias a Dios lo cogimos a tiempo y estamos
estamos bien, dando gracias a Dios, la familia, los hijos, gracias a Dios, muy bien. Pues nos alegramos mucho, Jonathan, de verdad, que de alguna manera pues por allí no haya sido tan golpeado el tema y me alegro mucho con todo mi corazón, de verdad. Así que yo ya me callo, Jonathan, y quiero dejarte ya paso para que nos estén ministrando y vamos a entrar ya empezando con estas alabanzas en el nombre poderoso del Señor. Siéntete libre y eres bienvenido en el nombre del Señor. Adelante, Jonathan. Amén. Pues sí que me gustaría que entráramos en adoración. Amén. Podemos cantar muchas alabanzas, pero la mejor parte es cuando adoramos al Señor. Y ahora sí que me gustaría, hermanos que me escuchan, que Dios os bendiga a todos, que desde tu casa, que dejes todo lo que te distrae. Intenta adorar al Señor, deja de pedir para empezar a adorar al Señor, porque sabemos que cuando adoramos al Señor es el que busca estos momentos con nosotros. Amén. Aleluya. Mi vida te adora, te glorifica y te ensalza a ti, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la pleitesía, el honor, el imperio te sea dado a ti, Cristo. Mi vida te adora, Señor. Quiero adorarte a ti, Señor. Qué bueno es adorarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, que no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar. Queremos alabarte, darte la gloria y la honra, Señor. Es impresionante, Señor, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar. ¿Puedes cantar conmigo? Siento, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo y digno de adorar. El Señor me regalaba una alabanza en un momento de intimidad que quisiera compartir con ustedes, dando a reflejar que el Señor siempre está con nosotros en los momentos más difíciles y donde menos te los esperas. Gloria a su nombre, aleluya. Dice así esta alabanza: toda una vida midiéndote por un milagro, queriendo encontrarte en un banco. No estabas dentro de mi cuarto. Cerré la puerta y ahí me esperabas a mí. Y así es como te conocí. Y así comenzó nuestra historia. Delante de ti yo soy amante de ti. Soy amante de ti. Yo soy amante de ti. Mi sueño contigo es una realidad. Mi sueño contigo es una realidad, Señor. Mi sueño contigo es una realidad. Mi sueño contigo es una realidad. Mi sueño contigo es una realidad.
Me gustaría poder besar tus pies, tus manos y acurrucarme en tu regazo, sentir cómo me estás amando. Impresionante sentir cómo vienes a mí. Presiento que voy a morir. Tu gloria es impresionante. Tararariraira, tararariraira, tarararirarirarirarirarirarirarira, tararariraira, tararariraira, tarararira. Mi sueño contigo es una realidad. Aleluya. Qué bien. Mi sueño contigo es una realidad. Escuchando una predicación de nuestro amigo Pedro Losada, el Señor también me inspiraba en otra alabanza que dice así, y lo digo en esta tarde: si quisieras complacernos, mi Señor, honranos con tu presencia y tu poder. Yo he venido a darte mi adoración y rendirme totalmente a tus pies. Si quisieras complacernos, mi Señor, honranos con tu presencia, honranos con tu presencia y tu poder. Envuélveme, abrázanos, he venido a darte mi adoración y rendirme a tus pies. Anhelamos tu presencia, 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 y anhelamos tu presencia. Ya anhelamos tu presencia. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Aleluya. Queremos adorarte a ti, Rey de Gloria. Oh, si tú rompieras los cielos y descendieras a nosotros, tu esencia sobre mí. Si tú rompieras los cielos y descendieras a nosotros, tu esencia sobre mí. Gloria a tu nombre, aleluya. Queremos adorarte a ti, Rey de Gloria. Toda la alabanza, la adoración es para ti, Rey. Muchas gracias te da mi corazón y mi alma, Jesús. Aleluya. Que el Señor os bendiga. Jonathan, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, compañero. La verdad es que eres una bendición. Aparte que eres amigo mío. Es una gozada escucharte. Y yo quisiera, como ha sido muy breve y estamos disfrutando, estamos tranquilos, yo quisiera, Israel, dejarle una alabanza más, ¿verdad? Vamos a dejarle una alabanza más a nuestro hermano Jonathan para que estuvieras cantándonos una alabancica más, la que Dios te ponga en el corazón, y ya luego ya dejaremos paso al siervo del Señor. Pero si pudieras una alabanza más, por favor, nos estarías bendiciendo. Amén. Muy bien. Pues no sé, hemos adorado al Señor, que es lo más importante. Amén. Y la verdad que ahora están en estos momentos así. Yo cuando en el 2016 hicimos un CD,
que se llamaba No eres invisible. Si me permitís, pues quisiera cantarles un cántico de protesta, nunca contra la iglesia, sí contra los religiosos, amén. Y es que el Señor era polémico, estaba todo el día metiéndose, o mejor dicho, contra los fariseos, contra los escribas. Lo que detestaba peor, lo que peor le iba al Señor, o sea, lo que no le gustaba al Señor era a los religiosos, amén, a los escribas, a los fariseos. Con los pecadores comía, pero con los fariseos estaba siempre, ¿verdad? Amén. Y desde aquí, pues, cualquier parecido a la vida real es por pura confidencia. Es así. Digan lo que digan, yo haré mis cosas y mi disciplina, en eso no me importa. No eres invisible. No seré un cristiano bueno de renombre, oro por el día, salgo por la noche. No eres invisible. Practico ojo por ojo, diente por el diente, al fin y al cabo somos gitanos y creyentes. No eres invisible. Lloremos por la noche y vimos la mañana, si te metes conmigo yo cuelgo la sotana. Oh my God, no eres invisible. Pienso que no está mal, que cruda de la realidad. Vivamos para reflejar a la verdad de Jesucristo, amén. Pienso que no está mal, que cruda de la realidad. Vivamos para reflejar a la verdad. Sabemos tu vida, sé de qué pie cojeas, a mí ya no me la pegas. No, 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 no pierdas tu vida. O vives en el rebaño o deja de hacernos daño. Escuchen. Tengo una partida por los de Martina y dije una mentira y me gané la vida. No eres invisible. Escuche, más de 20 años llevo de creyente, me surgió un problema, llamé a la vidente. Ahora mismo usted, no eres invisible. Quien quiera seguirme, coja de su cruz. No tengo dinero, pínchame la luz. Que no es invisible. Que se casa quiere tener una casa y si no la consigo, entra de partada. No eres invisible. ¿Dónde te vas a esconder? Que el ojo de Jehová a ti no te pueda ver. Pero que mira que tú escondes, te vas a esconder yo, que el ojo de Jehová a ti no te pueda ver. Diga lo que digan y haga lo que hagas, que lo que pintes se te ve en la cara, que no haces todo lo que Dios te manda. Párate un momento que tu andar me lo declara y enfádate, enójate, márchate, escóndete, pero no me digas que no es verdad. No te digo esto para maltratarte, sino para ayudarte a matar tu carne. ¡Aleluya! Diga así. Pablo tenía las marcas del evangelio a su espalda. A Esteban lo apedrearon, a Pedro lo crucificaron, y a nosotros se nos paga por predicar la palabra. Y si nos predicas con amor, luego te invito al entrecón. Predicas con psicología lo que el pueblo quiere para quedar bien, y no les dices la verdad porque prefieres tu interés. Nos cantas, nos predicas, nos encantas con tu carismática expresión, pero es negro tu corazón, no viene con buena intención. Hay que ver que negro está el ambiente y pagan los más inocentes y los errores de los negligentes. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta que había tanta delincuencia administrando nuestras iglesias? Ya no hay temor, aleluya. Pues algo habrá que hacer, digo yo. Escuchen, termino, Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre.
Pero ¿qué hacemos con estos los que mancharon nuestro nombre? Si Dios los perdona, yo también, pero que no administren otra vez. Hay gente buena que quiere entrar y no viene porque ven lo que hay. Un cristianismo sin Jesús y un interés por lo demás. Nos cantan, nos predican, nos encantan con su carismática expresión, pero en negro su corazón no viene con buena intención. Hay que ver que negro está el ambiente, y para los más inocentes, los errores de los negligentes. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta que había tanta delincuencia administrando nuestras iglesias? Ya no hay temor. Y dice así: no siento entrar a esta iglesia, están 930. ¿Cómo? Me pondré en oración y al día siguiente hay revelación. Desaparecen ofrendas y que nadie se me ofenda. Son de la misma calaña estos individuos y el caso Malaya. Es tanto el problema, el que lo hace y lo ve, si no le pone remedio, la voz del pueblo hace ser. Y si un edificio se va a torcer, tíralo todo, vuélvelo a hacer. La sal de la tierra, la luz de este mundo, no prevalecen, no, a los injustos. Ya no hay temor, solo interés. Si estás de acuerdo, la voz del pueblo tienes que ser. ¡Aleluya! La voz del pueblo. Puede que maten al hombre, pero jamás matarán a la idea. Tremendo, Jonathan, tremendo. La verdad es que... Prenda la religiosidad. ¿Verdad? Y viva la iglesia. Amén, siempre, Amén. siempre la iglesia es la señora iglesia, eso está claro. La verdad es que es una alabanza que es verdad que te compromete, de compromiso, y que dices verdades como puño. Así que gracias, Jonathan, de verdad, por haber estado con nosotros. Y bueno, te invitamos a que permanezcas ahí y escuches la palabra que proviene de parte del corazón de Dios. Y ha sido un honor, Jonathan, de verdad que ha sido un honor. Nos has bendecido, y lo bueno, independientemente ahora del número que haya, porque sabemos que últimamente, recientemente esta tarde lo hablaba con el Israel, que ha caído de estar conectados 40, 50, 60, no sé qué ha pasado con el sello y con el Zoom, que la gente, pues debe ser que están en ayuno y oración y no quieren conectarse ni hacer nada. Mira, el Israel se ríe. Entonces, pero bueno. Hay eventos importantes también que vemos y claro. Sí. Entonces, bueno, lo bueno que tiene estos cultos y estos programas que en lo sucesivo, bueno, pues esto queda plasmado ahí, y luego sí es cierto que las reproducciones están siendo bastante elevadas y puede la gente volverlo a escuchar y adquirirlo. Así que ha sido una gozada, Jonathan. Y vamos a dejar ya paso. El placer es nuestro, de verdad, que te lo digo con cariño y con corazón. Bueno, pues buenas noches, Israel. Dios te bendiga mucho, de verdad. Buenas noches, igualmente, compañeros. Gozando aquí, escuchando al hermano y disfrutando. Está ungido el Jonathan, de verdad que es un fenómeno, y que está ungido, que es verdad, que estamos disfrutando, escuchando estas alabanzas que nos transmitía. Bueno, Israel, yo siempre tengo que hacer esta pregunta, ¿verdad? Como él se la ha hecho al Jonathan, te la tengo que hacer a ti también. Es una pregunta obligada porque creo que concierne y a todos los hermanos y a la gran familia de la fe, pues nos interesamos. La Biblia dice que ríe con el que ríe y llora con el que llora. El que nos interesa por sus hermanos, por la verdad es que creo que no es parte de la familia. Y por eso yo me veo obligado, ¿verdad?, a hacerte esta pregunta, no a ti ni al Jonathan, sino respectivamente a todos los hermanos que han ido entrando. Pues me he visto obligado porque creo que nos consideramos hermanos en la gran familia del Señor. ¿Cómo está Israel, Galicia? ¿Cómo está por allí actualmente el tema del día de hoy? Gracias a Dios, prácticamente creo que hemos sido una de las poquísimas zonas donde no ha afectado prácticamente a nadie, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias, a nadie radicalmente, ni asintomático, ni leve, nada. Simplemente como que de alguna manera no hemos entrado en contacto con esto. Y el problema y la circunstancia la tenemos ahora sí la tenemos. ¿Por qué?
porque van a abrir las fronteras y está viniendo mucha gente para Galicia, concretamente la costa, mucha gente de la capital, y no sabemos en qué condiciones vienen porque no hay test ni nada, ninguna cosa de estas. Entonces, ahora sí tenemos un poquito de preocupación por nuestros ancianos. Ahora sí, pero antes hemos estado confinados, nos hemos mantenido y no hemos visto ningún efecto. Gracias a Dios. Hemos llorado con el resto de España, nos hemos lamentado, nos hemos condolido, pero también hemos dado a la vez gracias porque dentro de nuestras familias no hemos sufrido prácticamente el azote. Qué bien, la verdad que es así, es así. La verdad que gracias al Señor de que algunas ciudades en España, como decía el Jonathan, en Lleida y también, verdad, por ahí por Galicia, pues hasta el día de hoy no ha habido afectados, y más en nuestro pueblo. La verdad que eso es un honor, que el Señor os ha podido de alguna manera preservar. Y sí es cierto en lo que estabas hablando de que claro, que no hay que bajar la guardia por cuanto el gobierno está levantando este estado de alarma y están consintiendo y permitiendo que de alguna manera ahora, pues claro, al abrir la frontera la gente pueda acudir y esto pueda causar un rebrote. Pero confiamos en que el Señor va a seguir guardándonos, nosotros ser precavidos y así es. Así que yo, Israel, yo me quiero callar y yo quiero ya que nos ministres, agradecerte una vez más el que estés aquí con nosotros en la iglesia de Ocharguaga, en la zona de aquí de Cantabria, de Bilbao, y quiero que ya tomes el micro y que nos compartas lo que Dios te haya depositado en el corazón. Amén. Así que adelante, bienvenido en el nombre del Señor. Bien, que Dios os bendiga a todos los que estéis escuchando y todos los que posiblemente escuchéis pues, este culto en directo. Tengo un consejo, un mensaje que arde en mi corazón. Soy fiel, suelo ser fiel a lo que Dios pone en nuestro corazón. No es un mensaje al conocimiento, es un mensaje al corazón. Creo que todo este tiempo, todos estos meses que llevamos prácticamente, como yo, la mayoría de los predicadores de España, predicando 2, 3 y 4 cultos al día, entre ellos temas de estudio y temas de lo que te pedía la gente y necesitaba la gente. Pero cuando me invita un siervo de Dios a una iglesia y no me condiciona, es decir, deja que sea Dios quien tome a su siervo, me gusta ser fiel a lo que Dios pone en el corazón. Y quiero traer un mensaje directamente al corazón, un mensaje que te confronte, porque tiene que ver también con la administración que Dios ya ha utilizado por medio del hermano Jonathan. Tenemos que hacer algo, hay que cambiar de alguna manera, y eso lo hace el Señor es quien lo hace, y se usa de sus utensilios que estén no capacitados, sino que estén aptos para ese uso, porque no todos queremos participar en el ambiente que realmente Dios quiere que participemos. No es lo mismo decir lo que la Biblia dice que decir lo que la Biblia realmente quiere decir. No es lo mismo, es diferente. Y esa es la circunstancia y el hándicap que creo que los siervos tenemos. Para mí es una bendición y un placer predicar, como no, cuando se me invita, predicar las veces que pueda. Para mí es un placer, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Porque tienes que, de alguna manera, presentar el alimento al pueblo que está escuchando. Y no todos... Hay que entender que no estamos en el mismo nivel espiritual. Esto no significa que seamos mejor o peores cristianos, sino simplemente que unos no llevan la vida en santificación que debieran vivir por la circunstancia que fuera, y otros pues posiblemente preparan más la tierra de su corazón. Y en este caso, la palabra cuando se siembra, tienes que confrontar a la palabra. Hay una ley, la palabra tiene una ley. Yo me voy a sentir, compañeros libres, yo voy a predicar como que estamos tú y yo charlando los tres, charlando en una mesa, y yo creo que así es cuando el Espíritu Santo se tiene que mover como Él quiere. Y como en el púlpito, uno no se siente más a gusto. Por lo menos yo, es mi acometida. Y quiero charlar con vosotros un poquito de la palabra. Hay una ley no gravitatoria, es una forma de expresión que yo uso, muy propia mía, acerca de la palabra. Y la ley no gravitatoria de la palabra de Dios es que nunca vuelve al vacío. Siempre va a surgir un efecto positivo en el corazón de quien la escucha. Siempre. Ahora, ahí va esta. Independientemente del tipo de terreno que fuera su corazón. Cuando se habla de la parábola y la explicación de los 4 tipos de terrenos, que luego Jesús nos enseña y les enseña a los discípulos en una clase particular y les dice que los terrenos son corazones, o sea, despejamos la incógnita. Cuando hablamos de terrenos, hablamos de corazón. Pero cuando está hablando de terrenos, habla de una tierra buena.
que aquí la calificación que se le da, el sustantivo en griego bíblico, el griego koiné, que se le da de tierra buena, no significa que sea mejor que las otras, sino que está preparada. Esa es la diferencia. No es que sea mejor tierra, es que simplemente está preparada. Pero me llama la atención que había una semilla que cae junto al camino, o en el camino, dice el texto griego, en el camino. Y esa tierra ya no es igual que la tierra buena, no porque sea mala tierra, sino porque está dura, está compacta. El transeúnte que pasa de camino pisotea la tierra, no está preparada para abrazar la semilla como la tierra buena, que la abraza y produce un efecto, creo que el efecto indicado en la siembra de la semilla. Pero como hemos dicho, que la semilla representa la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene una ley no gravitatoria que nunca vuelve a él vacía. Entonces va a producir algo en la tierra junto al camino, en la tierra compacta, en la tierra dura, en la tierra que ha pasado un proceso y que todavía no ha sido preparada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué identifica? La palabra cuando confronta a este tipo de corazón, identifica lo que hay en el ambiente. Dice la palabra que había aves que estaban revoloteando. Si la semilla no cae en el camino, no bajan los pájaros y se la comen. ¿Cuál fue el efecto positivo de la semilla cayendo junto al camino? Que se manifestó lo que había en el ambiente, algo que estaba por encima y se identificó. O sea, ese corazón queda identificado por la palabra cuando se confronta el ambiente en el que está viviendo. Y cuando el Espíritu Santo, que tiene un ministerio relevante, que él dice la palabra que él convence de justicia, de pecado y de juicio, cuando él te confronta con la palabra para producir un efecto bueno en ti, un efecto positivo, él te hace sentir pecador, no te hace saber pecador, te hace sentir pecador. Hay dos cosas diferentes entre saberse pecador y sentirse pecador. El que se sabe pecador, bueno, yo me sé pecador bajo la circunstancia, la aflicción, el momento, estoy donde tengo que estar, pero me sé pecador, pero no he sentido el dolor de mi vida anterior y el compromiso hilvanado con el pensamiento de Cristo. Entonces, me sé pecador, pero no me siento pecador. Según vengo, me marcho, desaparezco. No ha habido una confrontación en mi corazón. Pero cuando yo me confronto con la palabra, aunque sea terreno duro, terreno que ha pasado por un proceso de la vida, pero un terreno duro y compacto, pero me ha confrontado la semilla y ha identificado el ambiente en el que yo estoy. Ese ambiente me hace sentir que soy un pecador, me siento pecador, tomo la capacidad y la responsabilidad de tener un compromiso personal con él y entonces empiezo a trabajar la tierra. ¿Y cómo trabajamos la tierra, señores? Trabajamos la tierra en consonancia con la vida del Espíritu Santo. Hay procesos que son difíciles, hay procesos que son inevitables. Hemos vivido un tiempo de proceso, nunca mejor dicho. Independientemente del proceso personal que tú estés viviendo, hemos vivido un proceso a nivel global, exagerado, tremendo, que nos ha puesto entre la espada y la pared a muchos de nosotros a la hora de hablar, de argumentar, de pensar, de actuar. Pero ese proceso tiene que producir un compromiso en aquellos que les ha confrontado la palabra en este tiempo en el cual estamos predicando por doquier. Por eso la palabra tiene esa ley gravitatoria. Nunca va a producir un efecto negativo. Siempre te va a confrontar para que prepares tu corazón para buena tierra. Pero hay procesos que uno tiene que pasar. Hay procesos que uno tiene que vivir. Y cuando uno tiene un compromiso con Dios, cuando uno es tierra buena, en el sentido no de ser mejor, sino de estar preparado, entonces es cuando actúa ese compromiso de fidelidad, es cuando uno toma la decisión de dejar la vida que uno tenía antes, de dejar y las actitudes que te unían al mundo y empiezas a encaminarte en una vida en consonancia con el Espíritu. Pero surge la gran pregunta del siglo. La gran pregunta, amigos míos, es, entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esa pregunta y cuánta gente ha dicho, pero a ver, ¿qué es ser cristiano? Y parece ser que nos hemos andado con rodeos y nunca hemos llegado al quid de la cuestión. Ser cristiano no significa seguir a Cristo. Ese es el gran error que hemos venido arrastrando en todo este tiempo. No es ser un seguidor de Cristo un cristiano. Un cristiano es vivir a Cristo. Pero ahora vamos a intentar diseccionar estas dos interpretaciones. Pongan oído espiritual y quiero que vengan conmigo directamente al corazón. Escuchen con atención. Uno puede ser seguidor de Cristo y puede seguir a Cristo de tres maneras diferentes. Uno puede seguir a Cristo desde lejos, uno puede seguir a Cristo desde cerca
Y uno puede seguir a Cristo en compañía de, al lado de él. El que sigue a Cristo desde lejos, según su intención, según su momento, como Pedro, puede tomar la actitud no verbal, sino en su forma, en su manera y en su actitud de negar a Cristo. Cuando le interese. Cuando le interese negar a Cristo, niega a Cristo. La actitud va a depender de la situación en la que se encuentre. Si le interesa el momento, lo sigue desde lejos, y si le interesa negarlo con sus actitudes, lo va a negar independientemente. Eso es el que sigue a Cristo desde lejos. Luego tenemos el que sigue a Cristo desde cerca. La multitud, había una gran multitud que seguía a Cristo desde cerca. Lo seguían desde cerca. Pero hay un pero enorme. Esta multitud que seguía a Cristo desde cerca lo seguía por un motivo egoísta, por un motivo personal, porque iban detrás del que hacía los milagros para saciar su estómago de hambre por la multiplicación de los alimentos. Y la multitud seguía a Jesús por los milagros. No era la persona a quien seguían, sino la capacitación ministerial en milagros que Jesús iba dejando por el camino. Y ellos lo seguían de cerca. Porque hay quienes, ese tanto por cien dentro de la iglesia, tienen esa capacidad, que mientras el Señor les responda, mientras el Señor esté con ellos, mientras sea refugio para ellos, mientras el Señor les dé lo que ellos piden, solvente su necesidad, no porque Dios se vea obligado a lo que uno le pide, sino por misericordia y por bendición de Dios, porque Dios es bueno y que Dios lo bendice, mientras haya esa conexión de yo te doy, yo te veo milagros, yo te sigo. Pero hay gente, por desgracia, que es seguidora de Cristo, que no es cristiana, es seguidora de Cristo por los beneficios, pero no por la persona. Esos están siguiendo a Jesús de cerca. Pero luego hay un pasito más adelante, que es el que sigue a Cristo en compañía de, al lado de. Y es aquel Juan que está a los pies de la cruz, que dentro de su evangelio registra palabras de esas 7 de la cruz que otros no registran, porque está a los pies de la cruz. Recibe las mejores revelaciones intelectualmente, ve el sufrimiento de Cristo presencialmente, pero no siente los clavos, no experimenta la muerte. Él la ve, pero no la experimenta. Ese es el seguidor de Cristo de cerca, el que conoce la liturgia cristiana, el que conoce el sistema fariseo de dentro de las iglesias, el que conoce cómo se ministra y cuáles son las grandes teologías intelectuales, pero que esa teología te calienta la cabeza, pero te deja frío el corazón porque no compartes la vida de Cristo. Y ese es el que sigue a Cristo al lado de, en compañía de, y se piensa que porque está al lado y recibe la revelación correcta y tiene el mejor mensaje del mundo entero, que ya es un cristiano. Eso no es un cristiano. Eso es un seguidor de Cristo en compañía de. Pero hay alguien, señores y señoras, hay alguien que en un día específico de su vida, en un momento determinado, tiene la actitud y la revelación de Dios de quién es un cristiano. Uno llamado Pablo dice en un momento determinado de su historia: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y nos da el quid de la cuestión. Dice: porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo no lo sigo, yo vivo su vida. He hecho experiencia personal en mi vida la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo y su resurrección. Él mismo expresa: llevo en mi cuerpo las marcas, lo que a él le falta yo lo tengo, yo lo he seguido sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos dio esa revelación. Por eso, en un momento determinado de la historia, él dice: mira, escuchadme con atención, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Claro, porque cuando uno pone los ojos en Jesús, esta es una estructura gramatical del griego bíblico que tiene un poquito más de introducción en la vida cristiana. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, no solamente puestos los ojos en Jesús, sino que lo que tú vayas a ver tienes que seguirlo, tienes que vivirlo, tienes que compartirlo. Y por eso él, entendiendo esta frase gramatical, dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo he puesto los ojos en él, pero no para vivirlo solo, sino para compartirlo con los que tienen detrás. Quiero ser ejemplo de vida para los que vienen. Y eso es un ser cristiano, vivir a Cristo. Y hoy, por desgracia, dentro de nuestras iglesias, hay diferentes tantos por cien que componen los 4 terrenos de corazón. Hay la tierra buena, que es la que está preparada, hay un tanto por cien. El pastor de cada iglesia más o menos intuye quién es tierra buena, quién es tierra junto al camino, quién es tierra entre pedregales y entre espinos. Los 4 tipos de terrenos están dentro del compendio, dentro del cerco donde la semilla se siembra. Por lo tanto, pertenecen al terreno comprado por él. Estamos hablando de la iglesia.
Vamos a traer esta aplicación hoy para nosotros directamente al corazón. Y la palabra se siembra, pero vamos a ceñirnos a la línea que os estoy lanzando. Aquel que tiene el corazón endurecido por procesos de la vida, pero que la semilla lo ha confrontado y le ha dicho, no sepas que eres pecador, que ya lo sabes, siéntete que eres pecador, reconoce tu postura, reconoce que como tú vives, que lo que tú hablas, que como tú miras, que como tú trabajas, no está en consonancia ni es el estilo bíblico de la palabra. Eso no es ser un cristiano ni vivir a Cristo. Vivir a Cristo es vivir en sintonía con Él, es tener pensamientos hilvanados con el pensamiento de Cristo. Es que tus acciones representen la postura cristiana, que no es lo que yo pueda decir de mí, es lo que yo haga que los demás puedan ver en mí de aquello que yo dije un día, que no te respalda lo que dices, te respalda lo que haces. Por eso, cuando sube Juan, cuando todas las puertas se le cierran de camino a la isla de Patmos, se le cierran todas las puertas, Dios siempre tiene una puerta abierta en el proceso de tu vida. Siempre hay una puerta abierta. Es la puerta de la dimensión del cielo. Y cuando fue llevado el Espíritu al cielo, dice que él, en un momento determinado de su presente, escucha una voz detrás de él. Una voz increíble. Palabra de honor que si estamos ahí nos entra algo. Pero esa voz increíble, imagínense. Y dice la palabra que esto a mí me llena de mucho ojo. Dice que cuando se da la vuelta, ¿qué es lo que ve? Dice que ve 7 iglesias. ¿De dónde procede la voz? La voz procede de las 7 iglesias. 7 candelabros representan las 7 iglesias de Asia. Y por extensión, número 7, perfección en Cristo, representan el aglomerado eclesial de todos los tiempos hasta que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Por lo tanto, en este compendio está hablando que cuando se vuelve, la voz sale de la iglesia. Luego, evidentemente, ve la revelación de Jesucristo en medio, porque si no hay un Cristo en medio de la iglesia, no hay una voz que se reproduce por la iglesia. Pero ¿de dónde sale la voz? De la iglesia. Pongan oído espiritual. No se aparece Cristo y le habla directamente Cristo. Se filtra su voz y se reproduce por la iglesia. En la medida de cómo la iglesia viva en sintonía con Dios, así va a reproducir la voz con claridad y audible para que los de afuera escuchen. Y cuando se vuelvan, al ver a la iglesia, no nos vean nuestras actitudes, nuestras rarezas, nuestros pensamientos, nuestros egocentrismos, nuestras culturas si cabe. No, sino que vean a Cristo representado en nuestras acciones. Eso es ser cristiano, vivir a Cristo a tal extremo que tú ya no se te vea, que se vea a Cristo en ti. Por eso cuando Juan se mira, dice, pero ¿qué es esto? ¿Dónde sale? ¿De la iglesia? Nosotros, hoy aquí, tenemos la responsabilidad, mientras Cristo no venga, de reproducir esa voz audiblemente. ¿Saben lo que ha pasado, compañeros? Y yo quiero ser sincero y responsable de lo que predico. Es así, llevo toda mi vida predicando. Si llevo 20 años predicando de lo mismo, es decir, con libertad y con franqueza. Y voy a seguir el tiempo que Dios quiera predicando con libertad y con franqueza. El problema es que a veces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros motivos egoístas, nuestros sentimientos razonables de que yo tengo razón, de que me hicieron daño y lo guardo en el corazón. Porque en este cofre que tenemos aquí dentro, guardamos el bien y el mal que nos hicieron. Y el problema que tiene el hombre es que a la hora de sacar, no te saca el bien que tú le hiciste, te saca el mal que un día tú le pudiste hacer. Y eso lo guardamos en el corazón. Y el problema es que nuestras actitudes distorsionan hoy en día, no en todo el mundo, pero sí en algunos, la voz de Dios que tiene que reproducirse por la iglesia. Por eso en nuestras iglesias, y voy a avanzar un poco más y abrir un poquito el abanico de las posibilidades, por eso en nuestras iglesias, por lo menos en lo que yo conozco, no hay esos nacimientos que debiera haber año tras año. Yo voy a iglesias, visito iglesias, predico en iglesias y todos los años veo los mismos miembros. Yo no veo que crece. Cuando se nos ha dicho, hoy predicad, tenemos vida, nos ha dado la capacidad de procrear vida en el sentido espiritual. Es decir, de la palabra se siembra, tiene una productividad, hemos dicho, voy a enlazar pensamiento, voy a enlazar enlaces y cabos de todo el mensaje que estoy predicando. He dicho que al principio que tiene una ley no gravitatoria su palabra, siempre surge un efecto positivo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando predicamos la palabra, yo el primero, cuando predico la palabra, si yo no vivo en sintonía con la palabra, ni estoy hilvanado con el pensamiento de Cristo, yo voy a distorsionar el efecto de esa palabra y no se va a generar vida en quien la escucha.
Y cuando no se genera vida, las iglesias no crecen. Y año tras año los mismos miembros. Y no me vale el mocito o la mocita que se han pedido. Esos no son miembros nuevos. No, hablo de nuevos nacimientos. Cuando se predica y por H o por B han escuchado el mensaje y han venido arrepentidos, se han presentado en el altar y han dicho, queremos recibir al Señor. ¿Cuánto hace que no vemos eso semanal, al mes, incluso al año? Poco de todas las iglesias, creo que pocas veces. Ojalá me esté equivocando, pero hablo de lo que yo conozco, evidentemente. Hablo de lo que yo conozco. ¿Y el problema cuál es? ¿Es el Señor? No es el mismo, el Señor es el mismo. Él nunca cambia, dice. Él tiene la misma actitud, él no cambia, él ni crece ni mengua. Él tiene siempre la misma esencia trinitaria dentro de ese consenso consustancial trino entre ese ser y las tres personas, y esa manifestación en las tres personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros, que tenemos la responsabilidad de transmitir, de reproducir audiblemente la voz de Dios, nuestras acciones distorsionan esa voz. Y cuando la gente se vuelve y me ve a mí, no ve a Cristo, me sigue viendo a mí. Me ve mis acciones. Y esa es la circunstancia problemática que hoy tenemos, y es una responsabilidad. Cristo en la cruz, bueno, nos dice Corintios, nos dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? ¿Vale? Por medio de la propiciación. Se ha reconciliado con el mundo. ¿Pero qué nos ha dejado a nosotros? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. ¿Y qué más? Y la palabra de la reconciliación. Son dos cosas que, aunque son sinónimas, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la palabra de la reconciliación asociada al ministerio que predica, que hoy no se predica juicio ni condenación, se predica reconciliación. Por eso, ahí va esta, el Espíritu Santo que convence de justicia, de pecado y de juicio, no actúa, no convence, porque cuando yo predico, no predico para reconciliar, predico para enjuiciar. Y entonces el Espíritu Santo no puede actuar, porque no estoy predicando la palabra de la reconciliación. Y en el ministerio de la reconciliación, eso está asociado a la iglesia, en el carácter del testimonio. Y el testimonio no es para tener un estatus dentro de las iglesias. El testimonio simplemente es porque yo vivo de acorde a Cristo. Y si vivo de acorde a Cristo, alcanzo una estatura, la estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto es el testimonio que yo doy, no en base a mis acciones, sino en base al sacrificio de Cristo. Y en base al sacrificio de Cristo, yo vivo a los pies de la cruz, sintiendo la experiencia de su vida en mi vida. Pero voy a saltar el punto para no anclarme en este puntito. Escuchen con atención, pongan oído espiritual. Hay procesos, la gente pasa por procesos. Hoy en día hemos pasado un proceso, se augura, dicen por ahí, Dios no lo quiera, Dios ponga su mano. Tendremos un proceso difícil, esta vez no nos va a coger desprevenidos, por lo menos nosotros. Tenemos que estar en nuestro sitio y saber lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo con mucha prudencia. Que Dios apremia la prudencia. Dios apremia la prudencia. Y tenemos que mantenernos. Pero hay procesos por los que hemos pasado. Hay gente que ha pasado un proceso y que bajo estos 2 meses de circunstancia intensiva de miedo, se han predicado un montón de veces, parece ser que hemos traído la escatología a los púlpitos, hemos estado predicando y dando estudios todo el mundo de que si Mateo 24, de que si la iglesia pasa la tribulación no la pasa, de que si estamos en los últimos tiempos, que si el principio, o sea, cosas que en vez de hacernos bien, nos ponían más nerviosos, mucho más nerviosos. Yo llegó un momento a decir, cuando a mí yo estaba trayendo este tema, hablando y explicando con la Biblia que Mateo 24 no es para la iglesia, que la iglesia no pasa la tribulación, evidentemente. Pero ya llegó un momento que yo vi que se desvinculaba esto y que era más para engordar la mente y dejar frío el corazón, que dije yo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarnos de eso, porque si Cristo viene y nos vamos con él si estamos listos. ¿Y qué tal si vamos a la cruz? Y entendiendo la cruz podemos entender si nosotros pasamos o no pasamos la tribulación. Y estuvimos hablando de Cristo. ¿Qué mejor en estos momentos de hablar de Cristo? De entender a Cristo y de vivir a Cristo en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque entendiendo a Cristo entendemos que no te va a dejar solo en tu proceso. Si estás pasando este proceso que es difícil,
Y en este proceso hay un remover de las aguas, entre comillas, como ese supuesto ángel que descendía y supuestamente se metían y se sanaban. Ha habido un remover de las aguas por la circunstancia. Evidentemente, somos conscientes de lo que hemos visto y estamos viviendo. Y ha habido una multitud que se ha golpeado por circunstancias, llámale lo que tú quieras, pero se ha golpeado. ¡Qué bueno! Eso no es criticable. Ese es el efecto que tiene que producir cuando hay una circunstancia. Entender, por lo menos en el subconsciente, de que Cristo es el refugio y de que Cristo es la verdad. Ahora hemos sembrado la palabra. El problema no es el avivamiento externo que creemos que se ha creado. Porque un avivamiento, bíblicamente hablando, no es un movimiento de aguas, no es un aglomerado de gente masivamente por una circunstancia. Eso no es un avivamiento. Eso es una manifestación emocional bajo la circunstancia que uno está viviendo. La Biblia nos enseña que el avivamiento nace en el corazón por el proceso. El avivamiento nace en el corazón. Y nace en el corazón cuando hay un proceso, un cambio. Y luego los efectos de ese avivamiento que ha nacido en tu corazón por un proceso, externamente se van a ver beneficiados primero tú, tu casa, tu familia, tu iglesia y el mundo entero. Pero el avivamiento empieza en tu corazón bajo un proceso. Y toda la gente, esa gente que está siendo, que ha sido y que será procesada, tiene que entender algo si está escuchando este mensaje. Tiene que entender que en este proceso tiene que tomar una actitud de compromiso con Dios. Una actitud en el corazón. Una actitud de un proceso, de un cambio. De tomar la determinación y entender que no se tiene que saber pecador, sino se tiene que sentir pecador y entender que lo que antes hacía no tiene que hacerlo, que tiene que tener una actitud y romper y circuncidar su corazón con las intenciones que le ataban al mundo, con los deseos que le atraían al mundo. Puede romperlo y tener un compromiso con Dios. Porque el proceso no te va a detener si tú estás en fidelidad y en sintonía con Dios. Pero si tú no te comprometes, nadie te obliga a hacerlo. Eso nace del corazón cuando tú reconoces que por encima de ti por excelencia está Cristo. Que Él es mucho más que un simple conocimiento teológico. Él es una experiencia de vida que puedes llevar a los tuyos, que puedes vivir en tu vida, que puedes ser feliz en esta tierra y que tu casa sea un trocito de cielo anticipando la bendición eterna que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que tú enfoques tu vida cristiana. Que como decía el hermano alabando y cantando y entre líneas, que no es la religión ni el culto, que no, que es tu vida cristiana en relación con Cristo, que es vivir a Cristo en la experiencia y en lo posible. En el plan laborial del seno trinitario, cuando van a producir fruto en nosotros, se reparten el papel, el seno trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reparten papeles que toman para sí en el plan laboral para con nosotros. Y se le llama a Dios Padre, se le considera como el labrador, el que ha preparado el camino y el terreno y ha despedregado y ha preparado el corazón y la humanidad. ¿Para qué? Para poder trabajar en el siguiente paso con la segunda persona de la Trinidad, que es llamado el sembrador. Y el sembrador salió a sembrar en relación con Cristo. Si Dios Padre es el labrador y Dios Hijo, Cristo, es el sembrador, luego tiene que haber un supervisor, un productor de los diferentes aspectos de fruto. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. O sea, evidentemente, no habla de 9 frutos. No hay 9 frutos. No, hay un solo fruto, pero que tiene 9 manifestaciones diferentes. Ahora escucha con atención. Cuando tú recibes a Jesús y el Espíritu Santo hace morada dentro de ti, con esa morada pone un fruto. Uno, que pertenece al supervisor, al productor, llamado Espíritu Santo. Lo pone dentro de ti. Todo cristiano tiene el fruto del Espíritu. Ahora, lo que no tiene son los diferentes aspectos que hay que desarrollar. Ahora, digo yo, surge la pregunta, Irra, ¿y cómo se desarrolla? Viviendo en santidad, en complicidad con el Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, esta construcción gramatical me hace entender a mí
y sin analizarlo en el griego, ¿vale? Ya en castellano, que si no ando en el Espíritu, puedo cometer el error de practicar o deleitarme en las obras de la carne. Hay un deseo que yo anestesio, que yo anulo. ¿Cómo? Ese efecto lo hacemos viviendo en santidad. Si andamos en santificación y nos profesamos, entonces anulamos el efecto de pecado que nos arrastra y nos tira a hacer el mal. Pero tenemos que vivir una vida con el Espíritu en consonancia, en sintonía. Y así vamos avanzando en el proceso. Pero el proceso va a generarse en tu corazón para que se produzca un avivamiento. Yo me gustaría que a partir de hoy hubiese un avivamiento en muchos, pero no una masa de gente, sino en el corazón personal, que haya un cambio. Y os lo voy a enseñar con la palabra. Mira, podríamos definir avivamiento como el propósito que Dios tiene para ti, pero de una manera efectuada o desarrollada. En otras palabras, un cambio. Pero fíjense, os voy a dar dos ópticas para que entendamos lo que es avivamiento en relación con la Biblia. Vamos a ver el personaje de José, el personaje bíblico, José, el que fue vendido por sus hermanos. ¿Saben cuál fue el avivamiento bajo la óptica de José? Fíjense, el avivamiento para José fue que 70 personas, entre ellas su padre Jacob, saliesen de la tierra de donde estaban pasando hambre y llegasen a Egipto a disfrutar del trigo en los graneros de Egipto. Ese cambio, síganme ahora, ese cambio fue un avivamiento externo. Para José eso fue un avivamiento. Pero ahora escuchen con atención, que ahora vamos a hablar de lo más serio. Y si sonríen, pues es lo mejor del mundo entero. Escuchen con atención. Pero para que ese avivamiento externo se diese, primero nació en el corazón de José bajo un proceso. José fue procesado. La vida de José no fue fácil. Él fue vendido por sus hermanos. En ese tránsito físico pasaron cosas en el ambiente espiritual y almáticas. Se clavaron en el corazón raíces de amargura por las heridas de sus hermanos, que las llevaba clavadas y no se manifiestan hacia más para adelante. Pero ella tiene una herida en el alma, un trazo en el corazón, porque no entiende el por qué sus hermanos lo venden. No entiende, es antinatural. Y todo aquello que es antinatural produce dolor. Todo aquello que es antinatural produce circunstancias adversas en tu mente y en tu alma y en tus entornos. Por eso no entendemos cuando uno que se ha comprometido con Dios lo vemos haciendo obras antinaturales que no tienen nada que ver con aquello que dijo y se comprometió. Nos duele, nos raya el alma. ¿Por qué? Porque no asociamos. Y lo voy a dejar ahí, voy a seguir en el punto. Escuchen con atención. Ahí tenemos a José. Fue procesado, fue vendido por sus hermanos. Luego fue llevado como siervo, como sirviente a la casa de Potifar. Acabó en la cárcel por mantener la integridad. Y luego el Señor lo catapultó y lo llevó a ser segundo después de Faraón y administrar todo el trigo de Egipto. O sea, fue un proceso doloroso, de soledad, difícil. Pero él se mantuvo fiel en su proceso. Cuando él estaba sirviendo en la casa de Potifar y viene la tentación, escuchen con atención, no fue una sola vez. Dice la Biblia que cada día la tentación venía y él mantuvo su integridad y su fidelidad en el proceso. Estaba pasando un proceso, pero hubo un cambio, fue procesado, pero mantuvo fidelidad y compromiso. ¿A qué voy? Quiero que vengan conmigo los pensamientos que he estado lanzando este tiempo atrás. Estoy hablando de aquellos que en el proceso tienen que tener una actitud de comprometerse con Dios. A eso voy al proceso, cómo el Señor puede producir un avivamiento en tu corazón bajo la circunstancia del proceso si tú te mantienes fiel y te comprometes. José se mantuvo fiel, pero tenía heridas en el corazón que tuvo que ser procesado. Cuando sus hermanos, sin todavía conocerse con él, vienen a por trigo, él se mete en una de las habitaciones más oscuras y empieza a llorar, pero llorar con alaridos, con dolor en el alma, con raíz de amargura. Están sus hermanos, los que lo vendieron sin motivo aparente. Un dolor, una mezcla de sentimientos. Mis hermanos, deseo abrazarlos, pero es que me han hecho daño. Que es que me han pisoteado como la tierra junto al camino. Ahora unimos pensamientos. Estoy dolido, estoy compacto.
No tengo la tierra, el corazón preparado. Sí, la palabra ha llegado al terreno, ha identificado el ambiente. José, ¿qué ambiente tienes tú? Mi ambiente es un ambiente de dolor. Que yo tengo razón, me hicieron daño, pero tengo raíces de amargura. Los transeúntes que son mis hermanos han pisoteado la tierra de mi corazón y estoy compacto. No entra, no germina la semilla. Ay, Padre, no germina esa semilla. Y en ese momento, con atención, pasó algo en la bendición. Cuando él fue procesado, cuando él su corazón fue procesado, entonces el Señor lo bendice con 2 hijos, Manasés y Efraín. Efraín significa Dios me ha hecho fructificar, fruto. Pero atención, Manasés significa Dios me hizo olvidar. Tuvo que ser procesado y aprender primero a olvidar y a perdonar. Porque primero tuvo que nacer Manasés. Primero tuvo que aprender a olvidar. Fue procesado para aprender a olvidar. Fue cambiado de posición en su corazón. Y luego Dios le dio a Efraín, que significa Dios me bendice. El problema es que hoy en día queremos al Efraín primero y la bendición. Y no queremos pasar por el proceso de aprender a perdonar y cortar en el corazón aquello que tenemos que cortar, que todavía nos une en los lazos con el mundo. Pero la bendición en el proceso, para que se genere un avivamiento externo, primero tiene que nacer en tu corazón. Tienes que aprender, en este caso, echando el ejemplo de José, tuvo que aprender a perdonar. Nació en Manasés primero, y luego nació en Efraín, y Dios le dio la bendición. Y entonces, el producto final de que el avivamiento naciese en su corazón bajo un proceso, llegó externamente a que su pueblo cambiase de situación y de estar pasando hambre, llegase a vivir el alimento del trigo de Egipto. Fíjense, eso es un avivamiento. Eso es el avivamiento. Pero os voy a dar otro ejemplo para ir terminando. ¿Se acuerdan de Moisés, el personaje bíblico? Escuchen con atención. ¿Saben cuál fue el avivamiento para Moisés bajo su óptica? Que después de 430 años de esclavitud de su pueblo, tuviese por fin la libertad que Dios había dicho rumbo a la tierra que le había prometido. Ese cambio de posición, después de 430 años, ese fue el avivamiento para Moisés. No fue las plagas, no fueron los milagros en el desierto, no, fue el cambio de posición. Pero ahora vamos a lo interesante del avivamiento. Hemos dicho, hemos definido, aunque no es un mensaje teológico, pero sí tiene teología y base doctrinal, que para que se diese ese avivamiento externo, primero tiene que nacer en el corazón bajo un proceso en una persona. El instrumento libertador fue Moisés, pero Moisés tuvo que ser procesado también. Tuvo que haber un cambio en su corazón para poder luego ser libertado y él ser libertador y ver el efecto del avivamiento en su pueblo. 40 años de su vida, ustedes ya saben que vivió bajo la identidad de otros, se crió con un idioma que no era el suyo, unas costumbres que no eran las suyas, unos dioses que no eran los suyos, una ideología que no era la suya, y se crió bajo una identidad diferente. Absorbió principios de ello, pero no perdió su integridad de hebreo. Lo vemos después en la acción determinante de matar al egipcio, de intentar cumplir el propósito antes de tiempo. Los siguientes 40 años estuvo como un beduino del desierto, viviendo sin todo aquello que tenía. Es decir, de alguna manera, entre comillas, valoró la educación y lo que tenía en palacio, lo había perdido por quien era realmente. Recobró su identidad. Y luego estuvo viviendo sus otros 40 años liderando el pueblo, pero no salió del desierto. El proceso fue el desierto fue su escuela personal, el desierto fue el lugar de su formación. El desierto fue donde aprendió. La Biblia, mira, me llama la atención, hermanos que me escuchan, me llama mucho la atención. Fíjense, que después de 80 años se le llama a Moisés hombre manso. Después de 80 años. Tuvieron que pasar 80 años. Yo creo que ya están escuchando, ya vais a donde yo quiero ir. El proceso fueron 80 años para cambiar actitudes de su carácter. 80 años de proceso para cambiar actitudes de su carácter. Era fuerte, con mucha bravura, un temperamento pues increíble, para que Dios tuviera que tratarlo con el proceso durante 80 años. Imagínense cómo tendría que ser a los 40, a los 45, incluso a los 50 y a los 60. No había quien lo aguantara. Lo vemos en el desenlace que tuvo con aquel que estaba haciéndole daño al hebreo.
cómo lo cogió y lo mató. No sabemos las dimensiones del egipcio, pero no tendrían que ser muy pocas cuando estaban en representación y agrupando y liderando de alguna manera, esclavizando al pueblo. Tenían que ser hombres robustos y Moisés de alguna manera lo mató y lo enterró. Pasaron 80 años y fue llamado hombre manso. Un proceso en el corazón. El proceso va a producir en ti, cuando tomas la determinación de tener un encuentro personal con Dios, va a producir en ti un cambio. Y ese cambio va a ser en base a tu fidelidad a Dios, a tu compromiso con Dios. Hoy no es saber mucho de la Biblia. Hoy es que lo que sepas de la Biblia lo apliques en tu vida diaria. Eso es ser cristiano. Vamos al principio del mensaje. Ser cristiano es vivir a Cristo, no seguir a Cristo. Vivirlo en la experiencia personal de tu vida. Quiero recordar que en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, hay un proceso, el proceso de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? El Getsemaní, por 3 veces va donde sus discípulos, pero estáis durmiendo. Pero palabra de lo que siguen durmiendo. 3 veces. Y 3 veces los encuentra durmiendo. En el peor proceso, en el peor momento de Jesús. Su grupo íntimo. Y este pasaje a mí me llama mucho la atención. Quiero traer algunos extractos del pasaje para nosotros, que vienen al caso. Me llama mucho la atención porque el proceso en ese momento de Jesús, pasaron cosas un poquito extrañas. Cosas que los vemos diferentes, anormales. ¿Cómo? Fíjense. Los que vieron señales, los que vieron milagros, los que vieron prodigios, los que caminaron por encima del mar como Pedro, fueron los primeros que se durmieron en el peor proceso de Jesús. Los que no se tenían que dormir, se durmieron. Algo antinatural. Se durmieron cuando no tenían que dormirse, porque era el proceso difícil para Jesús. Hoy en día, en la iglesia, y en este caso virtual, porque no tenemos un local donde reunirnos, pero eso es independiente, estamos juntos. Dios está con nosotros en medio de la iglesia, que somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Hay a veces que pasamos por procesos, el líder, el pastor, secciones de la iglesia, familias, pasan por procesos de luto, de enfermedad, de economía, de circunstancias problemáticas, que sí, que es la vida, es el ciclo de la vida. Mira, hay 2 tipos de situaciones. Están los conflictos que la vida nos presenta por naturalidad y el ciclo de la vida, y luego están aquellos conflictos que nosotros nos buscamos por nuestras acciones mal determinadas y al margen de Dios. Pero aquellas acciones o ciclos de la vida que nos presenta a veces nos rompen por la mitad, nos desestructuran nuestra casa. Y hay procesos difíciles. Y sabes que la iglesia es cuanto más despierta tiene que estar en esos momentos. Sabes, es cuando tú que me escuchas, es cuando más tienes que orar por la necesidad de tu iglesia. ¿Es bueno orar por todo el mundo? Sí, pero es más importante orar por los que tú conoces que están pasando una necesidad, que no por aquellos que realmente no conoces y no sabes qué tipo de necesidad están pasando. Ora por todos, pero primero empieza de menos a más. Empieza de menos a más. Es decir, primero empieza por ti, porque el que es liberado puede liberar, el que es sanado puede sanar, el que es restaurado puede restaurar. Yo no puedo restaurar si primero no me restauro yo, si primero no me pongo en la restauración. Es decir, Elías, ahí tenemos a Elías. Elías tenía la capacidad como profeta de Dios, como siervo de Dios y por el respaldo de Dios de que si él quiere baja el fuego sin hacer nada más, pero primero tuvo que restaurar el altar personal. Tuvo que empezar restaurando el altar, que representaba la unidad del pueblo. Restauró el altar, empezó de menos a más. Y cuando empezó de menos a más, empezó por el primero y terminó por el final, es cuando pudo descender el fuego. Podía hacerlo antes, indudablemente Dios puede hacer eso y mucho más, pero Dios se rige por un principio que Él mismo impone, que es el principio de la responsabilidad. Y yo no puedo bendecir si no soy primero responsable de la administración personal de mi vida en el Evangelio. Yo no puedo sanar si yo espiritualmente estoy enfermo y no tengo la capacidad convincente de sanar. A eso me refiero. Eso es lo que yo, sin entrar en otro tema de vida espiritual. Vemos en el capítulo que he dicho, en capítulos anteriores, vemos un complot para prender a Jesús. Saben que complot significa un acuerdo, una reunión, algo anticipado para traicionar a Jesús. Y aquel que lo traicionó sabía dónde podían encontrar a Jesús. Fíjense que esto a mí me llena de gozo,
porque yo aquí le encuentro una verdad intrínseca para nosotros. El que traicionó a Jesús tuvo que decirle dónde estaba. Estaba acostumbrado a ir con Jesús. ¿Y a dónde iba? ¿Dónde estaba Jesús? Donde acostumbraba a orar. Siempre estaba en el mismo sitio, orando. Y Judas, que sabía cuál era el hábito sano que tenía nuestro Cristo, sabía dónde podía ir a buscarlo. En el proceso, procura que cuando llegue el proceso a tu vida, te encuentres en la mejor posición, orando, dándole la gloria a Dios. Que posiblemente el proceso que tenga que venir te encuentre en sintonía con Dios, te encuentre en fidelidad y en compromiso con Dios, en el mejor momento, porque ahí es donde va a estar Dios contigo, porque el proceso no pudo detener a Jesús. Hubo un hombre por ahí, muy valiente, Pedro, saca la espada, le corta la oreja a Malco y, ala, venga, ya he hecho todo. Y dice Jesús, no, mira, espérate un momento, voy a coger la orejica, se la voy a volver a poner. En otras palabras, esto lo suelto así yo. Mira, Pedro, no cortes por donde tienen que oír mi palabra. No cortes, déjalo ahí. La fe viene por el oír. Porque qué pena que hoy en día hay tanta gente que está cortando los oídos espirituales con cosas negativas, que está cortando la intención por donde viene la palabra. Qué pena que el Señor está recomponiendo, reconstruyendo los oídos. Amén. ¿Para qué? Para que podamos escuchar la palabra por el oír. Pero aún más, en el proceso, tú no vas a estar solo si es que estás viviendo un proceso. Estoy intentando hacer un poquito de malabarismo en el mensaje, pero voy a intentar unirlo para llegar al final. Tú no vas a estar solo. Mira, en Lucas capítulo 22, versículo 43, es un pasaje paralelo al que acabamos de leer. Dice que un ángel desciende y fortalece a Cristo en ese momento, en ese proceso. O sea, que siempre, nunca vas a estar solo en el proceso. Siempre Él tiene una puerta abierta, que es el cielo, y siempre va a enviar ángeles a nuestro servicio. No significa ahora que vengan ángeles administrando. No. Es que Hebreos 1:11 dice, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Es decir, hay un ambiente de Dios que no conocemos, que está en nuestro servicio. Hay una bendición de Dios especial en el proceso. Tú no estás solo en medio del proceso. ¿Qué va? Y aún te voy a decir algo ya para terminar. En el proceso, o mejor dicho, Dios, mediante el proceso, te va a enseñar cosas que ningún predicador, teólogo, maestro, profeta te va a enseñar. ¿Por qué? Porque hay a veces que va en contra de lo que nosotros creemos, no lo entendemos, no entendemos los misterios de Dios, pero el proceso, el Señor te enseña cosas que ningún hombre, por mucha capacitación mental, bíblica, teológica que tenga, te va a poder enseñar. Te voy a dar un ejemplo. Vengan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Hagan memoria, por favor. ¿Se acuerdan? Dicen que 2 cuervos traían alimento 2 veces al día. Cuervos eran animales inmundos, penados según la ley, símbolos de maldad. Pero dice la palabra que diariamente le traían pan y carne. Pongan oído espiritual. El Señor envolvía el sustento en los animales inmundos. Eso bajo la ley estaba penado. Cualquiera que cumpliese la ley y tuviese conocimiento, cualquier predicador diría, eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso es satánico, no lo comas, no lo recibas, que eso no vale. Claro, porque es que el Señor en el proceso te va a enseñar cosas que un predicador no te va a enseñar, evidentemente. ¿Qué quiero decirte con esto? Fíjense qué sencillo lo voy a hacer, sin meterme en camisas de 11 varas. En tu calamidad, en tu proceso, en tu dolor, en tu angustia viene envuelto tu sustento. El Señor envuelve tu sustento y solamente lo vas a descubrir en el proceso. Ningún predicador te va a traer esta revelación. Te hablará de lo que tú quieras, pero no te va a traer una revelación que solamente está guardada en el corazón de Dios para aquellos que viven en el proceso, que son procesados. Pero ojo, aquellos que han tomado la decisión de decir, aquí estoy, Señor, me comprometo contigo. Quiero vivir mi vida a partir de ahora a los pies de ti, no siguiéndote, sino viviéndote a ti en mi vida y haciendo experiencia de vida. Por eso, en tu calamidad, en tu proceso, en tu momento difícil, el Señor envuelve el sustento que tú necesitas para poder salir victorioso de ese proceso. Aún más, en número 21:9, en el capítulo 21 de Números, del 9 en adelante, ¿se acuerdan también de la historia de que el Señor ordena una serpiente de bronce que sea levantada y todo aquel que estaba lleno del veneno de la serpiente ardiente, que mirase a esta serpiente y de inmediato uno era sanado?
La Biblia también nos enseña que la serpiente era un animal maldito. ¿Y qué nos estaba el Señor diciendo con todo esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que detrás de toda maldición está la bendición de Dios esperando. Que después del proceso está el Señor con las manos extendidas para reconstruirte, para restaurarte, para bendecirte y para darte las fuerzas que tú necesitas. ¿Sabes que el proceso nos deja ceros? Sí, el proceso te quita las fuerzas. ¿Lo sabía usted eso? Le quita las fuerzas. Mira, si en estos días de asignaturas y de notas y de todas estas cosas del colegio de los niños, yo tengo 5 niños, el más grande 16 y la más pequeña 3. Esto es un caos, pero es lo que hay, no hay más. Y estos más pequeñitos, que todavía puedo entrar un poquito en enseñarles, a los grandes ya es muy difícil decirles, ponte a hacer los deberes. Lo hacemos, pero es más difícil. Y veo que me traen cuentas y empezamos a repasar y a recordar y entendemos que las matemáticas de la Tierra son la ley más exacta que hay en la Tierra. Por eso esta expresión, y hacemos esto matemáticamente, o sea, es algo correcto, algo muy, muy milimétricamente perfecto. Pero mira, te voy a decir algo. ¿Sabes que las matemáticas de Dios todavía son más perfectas, son más milimétricas? Y te lo voy a enseñar. Mira, si tú ahora multiplicas 1.000.000 por 0, te da 0. Con las matemáticas de la Tierra. Pero fíjate lo que dice el Señor. Multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. En otras palabras, Él multiplica por 0 y le da un producto final. Pero bien, ¿dónde hace Dios esto? En el proceso. Porque el proceso nos deja en 0. Cuando salimos del proceso, salimos desestructurados, salimos rotos, salimos quebrantados, salimos con otro pensamiento, salimos llorando, salimos en... Imagínense cómo salimos del proceso, porque todos, el que más y el que menos, hemos pasado un proceso en la vida doloroso. Y nos quedamos a 0, y ahí es cuando actúa el Señor. Porque detrás de toda maldición, de todo proceso, de toda circunstancia, está Dios para multiplicar por 0, para multiplicarte en ti las fuerzas que Él tiene, multiplicarlas en un producto final. No te dice la cantidad, porque Dios no se ajusta a una cantidad. Dios no se ajusta a un momento determinado. Dios te bendice gradualmente en la necesidad de cómo tú vivas en consonancia con Dios. Y eso es cuando sales del proceso.